Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Buenos días a todos. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que perdonaste a Pedro cuando renegó de ti, Señor, ten piedad. Tú que convertiste a Pablo en apóstol tuyo, Cristo, ten piedad. Tú que por la sucesión apostólica nos aseguras el perdón de los pecados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos atentos la proclamación de la palabra. En la misa del día, Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él.
La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a contestar: «El Señor me libró de todos mis temores». El Señor me libró de todos mis temores. Bendiciré al Señor a todas horas y no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará. En aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De pie? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Bien, hermanos, pues la solemnidad que celebramos hoy de San Pedro y San Pablo, pilares fundamentales de la Iglesia del Señor, nos da la oportunidad de honrar en una misma fiesta a los dos más grandes apóstoles de la Iglesia. Dos instrumentos musicales interpretando la misma melodía de santidad y de apostolado. El texto del Evangelio que se proclama en esta solemnidad nos ubica en un momento de particular importancia, cuando el Señor interroga a sus discípulos acerca de su identidad. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, a nombre de todos, confiesa su fe en Cristo como el Mesías esperado, como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús corresponde a la valiente profesión de fe de Pedro, pues confiándole la misión de ser roca sólida para su iglesia, garantía de solidez, unidad y continuidad de los beneficios mesiánicos en la historia. Es decir, que lo que ellos vivieron, porque fueron los testigos oculares de los dichos y hechos de Jesús, lo hemos recibido hasta nuestros días por la sucesión apostólica. Es una bendición.
porque hemos recibido la fe, confesamos la fe de la Iglesia y la fe que profesaron los apóstoles, la fe que predica la Iglesia. Y es una bendición, o sea, porque Pedro o los sucesores de Pedro, hoy Francisco, siguen siendo para la Iglesia la roca sólida, garantía de solidez, de unidad y de continuidad de los beneficios mesiánicos de Jesús en nuestra historia, en nuestro hoy. Este fundamento apostólico de nuestra Iglesia nos da la certeza de la asistencia de Dios. La Iglesia no es una invención humana. La Iglesia es una creación de Dios. A pesar de sus errores, porque pues la formamos humanos, ¿verdad? Pero está asistida por el Espíritu Santo, que es la que la va conduciendo. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, constantemente ante las dificultades que se van presentando, los apóstoles oran, piden la luz del Espíritu para poder enfrentar aquella situación y dar la mejor solución. Recordarán aquello cuando los judíos convertidos al cristianismo, los paganos convertidos al cristianismo, como los judíos cristianos, los judeocristianos, pues querían imponerles ciertas prácticas, y los apóstoles en Jerusalén se reúnen y deliberan juntos y dicen: no les podemos imponer más cargas. Dice: basta con que se limiten de ofrecer el culto a los ídolos, que dejen la fornicación y otras cosas, dice, ¿verdad? Y deliberan juntos y dan solución a aquel problema. Y hoy también la Iglesia sigue ese método. O sea, el Papa que ha convocado a este sínodo que se va a celebrar en octubre del 23, que le llamó Sínodo de la Sinodalidad, pues el Papa hizo una consulta a todas las iglesias. Por cierto, el sábado próximo, el señor cardenal con sus obispos auxiliares y algunos presbíteros, laicos, pues se van a reunir, porque ahora con la tecnología se envió un link para que todo el pueblo santo de Dios, jóvenes, hasta los niños podrían haber contestado eso, yo creo que sí hubo, pues van a deliberar, o sea, cómo sienten ante lo que el Papa consulta, y van a dar una respuesta como iglesia particular de México, de esta arquidiócesis de México. Cada diócesis en el país dará sus respuestas, como cada país en sus diócesis darán sus respuestas, para que en octubre del 26, ya reunidos a los que convoquen, van a decir: miren, esta es la situación de la Iglesia, y seguramente el Papa nos dará una exhortación apostólica, que no sabemos cómo le llamará todavía, para animar a la Iglesia en los tiempos actuales. Es una bendición estar en comunión con Pedro, estar en comunión con los obispos, estar en comunión, y así enfrentar los desafíos que se nos presentan, ¿no? Por eso, pues hoy el sucesor de Pedro, pues tiene esa misión de ser
la roca sólida para su iglesia, que Francisco sea garantía de solidez, de unidad y de continuidad de los beneficios mesiánicos de Jesús a lo largo de la historia. Este fundamento apostólico de nuestra iglesia, pues nos da la certeza de la asistencia de Dios. Tenemos que tener esa certeza que Dios asiste a la iglesia y sobre todo cuando atraviesa momentos difíciles, los ha atravesado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y no se presenta ante el mundo como con una actitud triunfalista, no. Si lo hizo, mal hecho, en alguna época de la historia de la iglesia, sí lo hizo. Pero se debe de presentar la iglesia como servidora del reino de Dios, así de sencillo. Por eso los cristianos, nosotros tenemos que compenetrarnos cada vez del mensaje de Jesús y apasionarnos por el proyecto del reino de Dios. ¿Qué dice Jesús? El reino de Dios ya está entre ustedes. Solo que cuando no tomamos conciencia de ello, pues sentimos hasta que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Pero no, que nuestra certeza sea esa, que Dios nos asiste, nos acompaña. En este caso de Pedro y de Pablo, con personalidades y mentalidades tan distintas e incluso contrastantes. ¿Se acuerdan? Pedro pues era un judío. También Pablo, pero él era un fariseo. Él era erudito en las cosas de Dios, era un fariseo bien preparado. Y sus personalidades son muy distintas. Cuando eligieron a Papa Benedicto XVI, yo escuchaba gente que decía, ay no, este Papa no me gusta. Es un Papa que nos dio el Señor. Sí, en el cónclave lo eligieron y él aceptó porque lo eligen y le preguntan si acepta. Pero yo creo que es una falta de madurez en la fe cuando nos dejamos llevar por esos sentimientos muy humanos, ¿verdad? Pues no me gusta. Decía alguien, dice, Juan Pablo II era un papa para ser visto. Benedicto XVI es un papa para ser escuchado. Ustedes, basta con que lean sus encíclicas. Las 3 encíclicas, bueno, ya habló de la caridad, de la esperanza y de la fe. ¿Se acuerdan que celebramos un año de la fe? Ya esa ya no la terminó, pero Papa Francisco, pues la pudo haber cambiado y decir, no, yo digo otra cosa. No, él dijo, bueno, aquí hay mucha luz y nomás le completó algo y nos dio una encíclica bellísima acerca de la fe. Pero Papa Benedicto nos habló de la fe, de la esperanza y de la caridad. Bueno, de la caridad, de la esperanza y ya no terminó el de la fe. Ya la había comenzado a escribir. Pero como renuncia, Francisco retoma y la complementa con su propio estilo. Son muy distintos. Decía un obispo, las comparaciones son odiosas. A nadie nos gusta que nos comparen, porque tenemos una individualidad y la riqueza ahí está.
cuando nos reconocemos en esa individualidad, pero esa individualidad tiene muchas riquezas, esa persona tiene mucho que dar, tendrá sus defectos como todos. Por eso Pedro y Pablo tienen personalidades y mentalidades muy distintas, incluso contrastantes, pero tuvieron mucho más en común, al servicio del único proyecto evangelizador respaldado y animado por Dios. Tenían muchas diferencias, pero tenían más en común esto, que abrazaron el proyecto evangelizador y se sentían ellos respaldados y fortalecidos y animados por el Señor. Esto es lo maravilloso. Pues pidamos al Señor aprender de Pablo y de Pedro en orden a la participación activa en la vida y en la misión de la Iglesia hoy. Aprendamos de ellos. Pidamos esta gracia al Señor. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para la Iglesia edificada sobre la roca de Pedro, y pidamos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Digamos juntos: te rogamos, Señor, para que el Santo Padre, el Papa, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia de Dios vivo. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que Dios, que envió a Pablo a anunciar el mensaje de salvación a todos los pueblos, envíe hoy también sacerdotes que proclamen el Evangelio en nuestra diócesis y en todo el mundo. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que los responsables del gobierno de las naciones, como servidores de Dios, procuren siempre la justicia y el bien de los ciudadanos. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que los que sufren persecuciones y están encarcelados a causa de su fe obtengan su libertad por la oración perseverante de la Iglesia. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que quienes nos encontramos reunidos hoy aquí
perseveremos firmemente, cimentados en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. El día de hoy vamos a encomendar al señor arzobispo Carlos Cardenal Aguiarretes, que el día de hoy está celebrando 25 años de haber sido consagrado obispo. Hoy celebrará una misa a las 12 del mediodía en la Basílica, en acción de gracias, y pues tenemos como comunidad católica pues la obligación de rezar todos los días, pero especialmente hoy en esta festividad, para que siga guiando a esta iglesia particular, inspirado en los evangelios y en la enseñanza de la iglesia. Roguemos al Señor por el eterno descanso de Carmen Orozco Hernández, Lucino Ortega, Hugo Arturo Villegas, Paulino Rojas Arroyo, Paulita Reyes Rodríguez, Ernesto García López, María Ventura Regis Herrera, Gustavo Jacuinde Viveros, Silvia Rodríguez Calderas. Roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Pedro Picasso Soto, por la salud de María Guadalupe Peña González, Esther y Gregoria Sánchez Beltrán, Estela y Arturo González Figueroa, Rogelio Valencia Salazar. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, edifica nuestra comunidad en Jesucristo y haz que al compartir nuestra fe en el Evangelio experimentemos cómo se fortalece nuestra esperanza y se aviva nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad, Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, Señor, esté siempre con ustedes. Compartan ahora entre ustedes un signo de paz. Digamos juntos: Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos, según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, que tengan todos un feliz día.